En este 2023, YouTube se ha inundado de videos sobre las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, gracias a la viralización de la película sobre el científico Oppenheimer. Todos hemos aprendido que estas dos explosiones son las más grandes ocurridas en una ciudad, pero algo que creo que a muchos se nos está olvidando es que en el 2020 ocurrió la explosión no nuclear más grande de la historia en una ciudad. Y a pesar de que la mayoría de las personas que están viendo este video observaron imágenes y videos espeluznantes el día en que esta ocurrió, la gran explosión, el hongo que formó y cómo la onda expansiva se iba expandiendo por la ciudad, ocasionando gran cantidad de daños y fallecidos. Y esto, sin lugar a duda, es algo que no se puede olvidar. El Líbano es un país árabe el cual vive una crisis económica debido a sus diferentes guerras civiles que ha vivido a lo largo de su historia, que han diezmado el poder adquisitivo de su población, pero que aún así uno de los principales puntos económicos de este país se encuentra en la capital, principalmente en el puerto de Beirut. El 4 de agosto del 2020, la ciudad despierta como cada día, a pesar de que algunos están temerosos de la propagación de un virus que está haciendo estragos a nivel mundial, y aún así es un día hermoso, soleado, y muchos esperan cumplir sus sueños ese día. En horas de la tarde se registra un leve incendio en una de las secciones del puerto y se espera ser controlado en pocas horas. Al lugar se dirigen servicios de seguridad del Estado, como servicios médicos, policías y bomberos. Entre ellos, la enfermera de rescate Sahar Fares, la cual estaba a pocos meses de casarse y que ese día perdería la vida. El equipo de bombero intenta ingresar al almacén, pensando que este podía ser un incendio normal, pero no tenían en cuenta lo que en él se encontraba. Dentro, más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio se encontraba almacenado de manera inadecuada, ocasionaría la explosión más grande no nuclear de la historia en una ciudad. El nitrato de amonio es una sustancia que se utiliza para el armado de explosivos, pero también se puede utilizar como fertilizante en la agricultura, aunque se sabe de casos en el que ha sido utilizado en ataques terroristas. Pero comúnmente su mayor uso es la creación de explosivos para lo que es la minería. Pero la pregunta es, ¿qué hace esta gran cantidad de nitrato de amonio almacenado de manera inadecuada en el puerto de Beirut? En el 2013 llega a la ciudad un barco llamado MV Rose que tenía como objetivo llegar a Mozambique, pero debido a una serie de problemas de dinero y mercancía, el capitán y la tripulación quedaron varias veces prisioneros en el puerto y al ser dados de libertad, estos abandonaron el barco y todo lo que en él se encontraba. La carga de este fue requisada y almacenada, y aunque se reportó del peligro de esta carga, los dirigentes del puerto no hicieron nada para que esta fuera tratada como material altamente explosivo. Bien, volvamos a ese 4 de agosto del 2020. El fuego seguía creciendo y ocurrió una primera explosión, la cual propagó gran cantidad de humo blanco, lo que llamó la atención de toda la ciudad, las cuales rápidamente sacaron sus celulares sin saber que ese día grabarían el momento más aterrador de sus vidas. Desde diferentes ángulos se puede ver cómo el humo cambia de un color blanco a un color oscuro, y exactamente a las 6:08 de la tarde un gran estruendo hace temblar la ciudad y se eleva un hongo como si fuera una bomba nuclear.
En muchos videos luego de la explosión se puede contar varios segundos desde que la bomba explota hasta que llega la onda expansiva a un radio de 10 kilómetros. Uno de los videos más famosos de este día es el de una novia la cual está siendo grabada con su vestido blanco y de manera sorpresiva llega la onda expansiva levantando el vestido y ocasionando el pánico. Y curiosamente, no era la única novia que esperaba cumplir sus sueños ese día. Y así cámaras en todo lugar grabaron el antes, durante y después de la explosión en el puerto de Beirut. Científicos que han estudiado los datos de esta explosión han llegado a la conclusión de que esta apenas fue el 10% de la bomba de Hiroshima y aún así dejó más de 200 fallecidos, 7.000 heridos y más de 300.000 personas sin hogar. Los registros sísmicos son de 4.3 en la escala de Richter, ya que la detonación tiene el efecto de 1,1 kilotoneladas de TNT. Lo que ocasionó el incendio aún no se conoce. Algunos dicen que fue trabajos de soldadura que se realizaban en el lugar y otros que fue un ataque con drones y cohetes, aunque la principal causa de la explosión fue la incompetencia de los entes gubernamentales de la ciudad, ya que se conoce que se les entregaron gran cantidad de informes a lo largo de 7 años para que trataran de manera adecuada la peligrosa sustancia, ya que debía ser almacenada de manera segura o fuera eliminada en su totalidad por las fuerzas militares de Beirut, ya que este material era considerado un material altamente explosivo. Es impresionante que 3 años después de la tragedia, debido a las omisiones e encubrimiento en la investigación, han obstaculizado la verdad sobre este día, dejando sin justicia a los miles de familiares que ese día perdieron sus casas o, más importante, a alguien especial. Quiero finalizar este video con este dato que realmente es perturbador. Vimos el daño que ocasionaron las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Y apenas esta de Beirut fue el 10% de lo que fue el poder explosivo de estas dos bombas. Y que actualmente hay más de 14.400 bombas nucleares que realmente pueden destruir el mundo. Y que a pesar de esto, seguimos viendo cómo cada día los políticos, aquellos que dirigen los países y principalmente las grandes potencias, piensan que somos juguetes y que pueden hacer y deshacer con cada uno de los países que dirigen. Si te gustó esta historia, te va a gustar la próxima. 2 chicas que querían hacer simplemente una labor social viven el peor día de sus vidas. Así que si no la quieres perder, suscríbete, que nos ayuda mucho. Nos vemos en una próxima.